¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Cómo terminó la semana anterior? Aparte de todas las turbulencias del mercado, espero que todo haya ido bien y que hayáis podido disfrutar. El caso es que traigo malas noticias, en el sentido de que hemos fallado nuestra primera predicción. No nos ha salido bien la jugada. Vamos a echar un vistazo. Si recordáis, habíamos especulado con la posibilidad de llegar a los 73.000 la semana pasada, pero me temo que Trump tenía otros planes. Son cosas que a veces pasan en el mercado, que no se pueden predecir, que básicamente Trump y el conflicto con Irán estaban en nuestra contra. Evidentemente la tendencia es bajista, lo sabemos, y casi siempre aquí los shorts va a ser la estrategia predominante. Si quieres ir a lo seguro y sobre todo si quieres ir a una estrategia más en futuros, pues ponte semanal. Casi siempre va a ser un short. Pero, ¿qué pasa? Que la semana pasada teníamos esa tendencia, como podemos ver aquí, donde se podía haber confirmado esa recuperación. ¿Qué acabó pasando? Realmente no ha sido tan mala la jugada, es decir, seguimos en un territorio muy peligroso, estamos por debajo de los 70.000, cosa que no nos gusta ver porque estamos mostrando mucha debilidad dentro de Bitcoin, como podemos ver aquí. Y si perdemos los 65.000 podríamos ir a atacar otra vez esos 60.000, que son un punto psicológico realmente importante, sobre todo teniendo en cuenta los máximos que se dieron en estas zonas durante, antes del COVID o después del COVID, en 2019 creo que fue, si no recuerdo mal. De hecho, vamos a echarle un vistazo ya que lo tenemos aquí. Efectivamente, ¿veis? Este nivel es importante, donde estamos ahora, los 66.000, 60.000, porque como podéis ver aquí también, hay una buena zona que podríamos calificar como una especie de soporte en esta lateralización importante que llegó a bajar hasta los 50.000. Por lo tanto, hay rango de bajada todavía. Y como sabéis, en este ciclo bajista creo que vamos a ver a Bitcoin cerca de los $30.000. Pero sigo apostando por esa posible recuperación a los 100.000, que me temo que con las palabras de Trump y con lo que ocurrió la semana pasada con todo el tema del estrecho de Hormuz, con las negociaciones no fructíferas y con las amenazas y el bloqueo de los barcos, evidentemente nos dieron un to the face absolutamente demoledor. Como podéis ver, nuestra estrategia salió mal. Estas velas rojas nos tumbaron nuestra estrategia. Nuestro stop loss saltó y, si no recuerdo mal, perdí un 20%. Ahora, de todas maneras, vamos a comprobarlo. Pero antes voy a analizar un poquito el mercado cripto porque está subiendo hoy un poquito las cosas y vamos a discutirlo un poco todo. En cualquier caso, la pérdida fue nuestra gestión de riesgo. Estábamos dispuestos a perder ese 20-30% dentro de nuestra posición en long, que nos salió mal. ¿Y qué es lo que espero esta semana para Bitcoin y en general para las criptomonedas? Pues como podéis ver aquí, tenemos el RSI sobrevendido claramente en diario y seguimos con esa tendencia bajista, pero estos, y esto es importante, estos mínimos de la semana han sencillamente igualado a los de la semana anterior y no los ha roto. Es importante que no los haya roto para que se pueda seguir dando una lateralización en estos niveles y quizás no confirmar caídas superiores, para seguir quizás intentando rebotar y superar esa zona de 70.000, que hay una gran parte del mercado y mucha gente que le gustaría ver ese rebote, y siga habiendo liquidez entrando en estos niveles. Como se puede ver claramente, es una zona de acumulación dentro de esta lateralización, que es verdad que tuvimos también en estos niveles de entre 90.000 y 80.000, donde hubo una lateralización importante desde noviembre hasta enero y acabó bajando. Se puede dar la misma historia, ¿de acuerdo? Pueden pasar 2 meses, puede pasar 1, tal, y seguir bajando. De hecho, lo más lógico es que el mercado siga bajando. Ahora bien, no estamos del todo seguros en que esto pueda llegar a pasar y se puede confirmar también un rebote. No tiene por qué ser todo completamente pesimista, aunque lo lógico, insisto, es que este mismo año veamos a Bitcoin en algún punto en los $30.000. Pero no tiene por qué ser ahora y no sería la primera vez que un activo baja tanto como ha bajado para rebotar y volver incluso a intentar acercarse a los máximos históricos. Así de radical podría ser una recuperación y un rebote fuerte, de confirmarse noticias importantes como por ejemplo la no participación más por parte de Estados Unidos en Irán en el conflicto, la supresión de los aranceles de una maldita vez en un montón de zonas y una serie de cosas y factores que se pueden cruzar junto a unos buenos resultados empresariales y que el Nasdaq se impulse, que seguro impulsaría a Bitcoin también al alza, ¿vale? Pero tal y como está ahora, tendencia claramente bajista, seguimos esperando que baje y ahora mismo la situación intrasemanal respecto a la semana anterior no pinta bien. Hemos roto los mínimos de la semana anterior y por lo tanto, hemos igualado y está en un punto de que no se sabe muy bien. Hoy el mercado está subiendo y lo que voy a intentar hacer hoy seguramente es una estrategia long. Vamos a analizar otras criptomonedas de todas maneras para ver un poco. La madre de las altcoins, Ethereum, como podemos ver hoy, está defendiendo ese nivel de 2.000 a muerte y lleva defendiéndolo desde febrero, desde la bajada, que también, como podéis ver, hubo una zona de acumulación aquí, lateralización, igual que le pasó a Bitcoin, en la zona de entre los 3.000 y los 2.900, y ahora estamos en esa zona de entre 2.000 y 2.300. Podríamos argumentar que lleva lateralizando desde los inicios de febrero
y que también está en una situación muy peligrosa, perdiendo las dos EMAs, estando cerca de la EMA 50, intentando romperla. Lo mismo que le está pasando a Bitcoin. La semana pasada tuvo varios intentos, aquí un intento, aquí otro intento, y no consiguió romper esa EMA 50, que sí rompió, sin embargo, a mediados del mes de marzo. Cuando podamos tener una confirmación con un par de velas por encima del nivel de la EMA 50, podemos empezar a ser más optimistas y quizás empezar a ver un rebote considerable. Mientras tanto, no podemos tampoco llevar ese speech porque no serviría de nada. Aquí tenemos también a Rio y a Kaspa, ya sabéis, mis dos especulativas favoritas, y podemos ver una fortaleza muy grande de Kaspa, pese a estar en los niveles que está, lateralizando también desde principios de febrero aquí, sin caídas más gordas, e intentando defender estos niveles, lo cual yo creo que podríamos estar ante un suelo y un bottom de esta criptomoneda, podría ser interesante, pero podría darse esta situación. Luego aquí en Rio tenemos caídas pronunciadas que no paran de caer. Desde la caída brutal de enero, esto ha sido una sangría increíble. Por supuesto, y para mí, y como con estas criptomonedas voy a largo plazo y para mí es puramente especulativo, no creo enteramente en su proyecto, aunque en Kaspa sí creo más, pero tengo cierto capital que puedo dirigir a este tipo de activos especulativos y a lo mejor tenerlos para los siguientes 5 o 10 años. No es coña lo que os estoy diciendo, porque si esto sale bien, pues puede salir muy bien. Ahora bien, también dejarme ser sincero. Si viene una all season, una de verdad, y pasa de estos niveles que acabamos de ver de 0,04 y llega a 2-3 dólares, que es lo que se estima en una all season, que yo lo pondría menos optimista quizás en $1, vendería toda la posición para que luego, cuando se vaya a la mierda otra vez, comprar y acumular con más dinero todavía y dejarme seguramente una parte de liquidez quizás para renta variable tradicional, para renta fija o incluso para gastos personales. Pero ahora mismo está muy interesante, no cabe duda. En general, todas las altcoins ahora mismo, si os gustan, siempre bajo ese marco mental que os digo que hay que tener con este tipo de activos, sabiendo que lo más probable es que se pierda todo el dinero y que hay que buscar la especulación psicológica para cuando todo el mundo cree que sube, ahí es cuando tenemos que vender. Sabiendo todo esto y bajo esa narrativa, insisto, estos niveles que estamos viendo en prácticamente todas las altcoins son niveles de acumulación masivos con unos precios ridículos. De hecho, este es el precio mínimo histórico de esta criptomoneda, por ejemplo, Rio, es este. En Kaspa estamos también en mínimos respecto casi al lanzamiento, lo cual, perfecto. Vamos a ver otra, por ejemplo. Zil, por ejemplo, es mínimo histórico también, prácticamente con los bajos que tuvimos después del mercado bajista brutal y la caída monstruosa de Bitcoin que bajó de 66.000 a 15.000 dólares, estuvo en estos niveles, pues volvemos a estar en esos niveles. Vamos a mirar también, por ejemplo, XRP. XRP no está en esos mínimos históricos, pero no me sorprendería que lo esté cuando Bitcoin empiece a bajar y a llegar a nivel de los 50.000. Es muy probable que veamos XRP en zonas de 0,50, bueno, de 10 céntimos. Por lo tanto, yo, XRP, por ejemplo, que es una moneda que le gusta mucho al mercado y es muy especulativa, no voy a empezar a acumular hasta que lo vea en un nivel próximo a los 10 céntimos. Probablemente empiece a acumular desde los... A ver, 10 céntimos me estoy pasando, ¿vale? Lo he visto mal, perdonadme, ese es el low. Es la zona de los 50 céntimos. No empezaría a acumular este activo probablemente hasta que esté pues por aquí, en 70 céntimos, 80 céntimos empezaría a acumular XRP. No me parece que ahora esté en un momento extremadamente atractivo, aunque si queremos en un rebote inminente, sí está atractivo acumular y por lo tanto XRP será una de esas monedas que explotarán al alza muy fuerte cuando vuelva la tendencia un poco más positiva al mercado. Luna, que es esta criptomoneda infame que lamentablemente hizo perder todos los ahorros a un montón de inversores y todo lo ganado a un montón de inversores pacientes, que fue una estafa que te cagas. Esta también suele ver unos movimientos y me encanta, aunque no valga nada y aunque no sea nada, para que veáis cómo es el mercado, estos movimientos no son moco de pavo. En esta subida subió un por 3. Hizo un por 3 en esta subida, por ejemplo. Sigue teniendo movimientos ahí. Tengo una pequeña posición en Luna, que tampoco, sinceramente, se ha movido tanto de estos niveles, pero está en niveles muy mínimos y en algún momento rebotará y hará un por 2, un por 3 fácil, que siempre es como una piscinita para hacer un poco de dinero. Pero en fin, dicho todo esto, bueno, vamos a mirar un segundito Cardano, ADA, que hace 1000 años que no lo veo y como podéis ver está en mínimos desde la caída monstruosa de Bitcoin. Mismo escenario. Cardano sí, por ejemplo, que está en una zona de acumulación clara. En definitiva, muchas rebajas, igual que en el mercado tradicional, con renta variable tradicional, con acciones, le pasa lo mismo al mercado cripto con un montón de altcoins que están muy rebajadas, algunas más que otras y algunas merecen más la pena que otras, pero claramente tenemos grandes oportunidades. Por último, vamos a ver otra que está bastante, que le gusta mucho a la gente también, que es Solana.
Todavía no está en los niveles que llegó a estar en 2023, donde el token estaba en 25. No creo que a lo mejor llegue a 25, pero podríamos ver a Solana perfectamente en los niveles de 50. Me parece que 50 para abajo es una zona de acumulación impresionante y ahí es donde yo sí que acumularía Solana. Y por cierto, ZEC, la alternativa entre comillas a Bitcoin, que la tenemos en un punto de 225, muy por debajo de este movimiento vertical monstruoso que tuvo hace un par de meses, 70% de pérdidas respecto a esos máximos. ¿Y dónde creo que podríamos ver a ZEC? No sé si va a volver a los 50 próximamente, pero perfectamente le podemos ver a ZEC entre 150 y 100, que sería mi zona de inicio de acumulación, si es que me interesase este activo. Y realmente ahora mismo no tengo, pero bueno, tiene una emisión muy baja, creo que también tiene 21 millones de tokens como máximo tendrá, igual que Bitcoin, y en ese sentido tiene cierto atractivo. Por lo tanto, si se pone muy a huevo o quizás a 100, acumule y pueda llegar a tener entre 5 y 10 tokens, ¿por qué no? Ya veremos, pero me resulta más atractiva, como no, la zona de 50, pero lo veo más improbable, pero sí que creo que podríamos llegar a esa zona si Bitcoin llega a los 30.000. Dicho todo esto, vamos a ir a hacer nuestra operación de hoy, que va a ser un futuro y probablemente va a ser un long, así que vamos a ponernos con ello. Vale, pues aquí estamos ya con Bitcoin USDT, como sabéis, mi activo favorito para poder invertir, me encanta Bitcoin, lo entiendo bien y por lo tanto es en el que por ahora voy a hacer operaciones. Ojo, quería comentaros, no quiere decir que no vaya a hacer operaciones con otras criptomonedas en el futuro. Por ahora somos pocos viewers en este canal, veremos un poquito cómo va evolucionando la cosa, quiero ver un poco zonas de interés, si a la gente le interesa más futuros o no, pero este canal para mí es un poco un canal donde hago operaciones con mucho más riesgo y donde seguramente también incorpore incluso acciones tokenizadas, que lo he estado pensando y me parece una buena razón, o sea, una buena manera de hacer operaciones con apalancamiento y con, bueno, hacer futuros y este tipo de operaciones que tienen un alto riesgo, pero que a mí me gustan mucho porque me enseñan muchas cosas sobre los activos que estoy comprando a corto y medio plazo y cómo funcionan y cómo reaccionan en base a las tendencias, a las noticias y por lo tanto por eso me gusta, pese al dinero que puede suponer las pérdidas y demás, aunque intento siempre tener más ganancias que pérdidas, como hacemos todos los traders, ¿verdad? Pero a veces las cosas no salen bien como pasó esta semana. Pero vamos a fijarnos entonces y volvemos a Bitcoin y aquí tenemos el gráfico, como podemos ver. Y aquí en Bitcoin, básicamente, lo que podemos ver esta semana, como os he comentado, empezamos con unas sobreventas importantes. Tenemos 4 días seguidos de bajadas, siendo 2 días muy intensos y 2 lateralizaciones. Y hoy tenemos un día en verde. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el mercado quizás ha encontrado un pequeño suelo defendiendo, ¿qué nivel? Los 65.000. Ha protegido bastante este nivel de 65.000. ¿Qué voy a hacer hoy? Contra todo pronóstico, que normalmente me gusta ser un poco más conservador y comprar en una orden límite de seguramente que estaría en torno a los 66.600, voy a comprar tal cual está el precio porque confío en que va a haber un ataque a los 70.000 entre hoy y mañana. Por lo tanto, mi operación va a ser comprar a mercado o comprar a niveles actuales de 67.300, que creo que es la tendencia actual y no va a bajar mucho. Es verdad que hoy podríamos ver una bajada interesante en Bitcoin y podríamos comprarlo quizás más barato, quizás en niveles de 66.600, como os digo, 66.500. No creo que baje mucho más de ese nivel hoy. Pero como quiero entrar en esta operación, es muy probable que me conforme o incluso, venga, le pongo 67.000 por ser algo más conservador y ganar algo más de dinero, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerle un long, en este caso le vamos a poner 10x para... Bueno, estando en los niveles que estamos, sinceramente, hay una protección importante masiva y el tope de pérdidas sería los 60.000. Vamos a arriesgarnos un poquito más y le voy a subir la operación a un 12x. ¿Qué está pasando? ¿Vale? A veces se raya. Le ponemos 12x y el precio de entrada, que va a ser límite, lo voy a poner en 67.150. Venga, ¿por qué no? Vamos a poner 67.150 y le vamos a poner una operación que sea en total de 15 USDTs. Me parece suficiente. El take profit, que lo voy a poner en qué nivel? Pues probablemente, si nos fijamos, como os digo, va a tocar los 70.000 entre... creo que podría darse, si no es hoy, que no va a ser seguramente, es muy probable que sea mañana y si no es mañana sería pasado. Todo depende también de que luego venga las tensiones internacionales, malas noticias y demás, pero hoy el mercado en general está subiendo más porque, entre otras cosas, Trump se está poniendo más agresivo con sus negociaciones y con las amenazas y está consiguiendo que esos 20 barcos que estaban bloqueados en el estrecho de Hormuz sigan adelante. Por lo tanto, podríamos tener una tendencia un poco más de calma, la gente está más de vacaciones, al menos en algunos lugares del mundo, por el tema de la Semana Santa y demás. Por lo tanto, oye, me parece lógico poner un take profit en los 70.000, que yo creo que lo vamos a ver, bueno, si no es ni mañana ni es hoy, puede que lo veamos pasado mañana, por lo tanto, sería nada menos que hacer un 50%. Es un poco más ambicioso que otras operaciones que hemos hecho, pero me parece razonable. El stop loss, ¿dónde lo vamos a poner? El stop loss lo vamos a poner en 60
64.500, ¿de acuerdo? ¿Por qué 64.500? Bueno, estoy quizás siendo más agresivo de la cuenta, es decir, espero que pueda haber una bajada, pero realmente lo vamos a poner en 64.850, porque no creo que pierda, sinceramente, los 65.000 y de perderlos, tampoco quiero que me liquiden nada más perderlos, pero no sería lo normal. Así que lo voy a poner en 64.850, que perderíamos un 41% de salirnos mal, y ganando, pues vamos a intentar ganar ese 50%. Por lo tanto, me parece un long que tiene todo el sentido del mundo, y sigue bajando ahora mismo el mercado, y yo creo que nos podrá hacer esa apertura de los 67.150 y que tiene sentido la operación. Por lo tanto, abrimos long, lo dejamos ahí, y ahí estaría. Es la orden que le doy para esta operación para empezar esta semana, de que la mayoría está de vacaciones. Espero que estéis disfrutando, por cierto, si estáis de vacaciones, así que a ver si nos sale bien y podemos ir con esa racha positiva que teníamos 3 aciertos y una derrota. Por lo tanto, hay que intentar seguir con la tendencia positiva y en cuanto se ponga a tiro también un short, se pondrá un short, pero no creo que ahora mismo sea la operación un short más que más resultados nos pueda dar. No niego que pueda bajar a 65k, pero creo que los rebotes están claros en ese nivel y que no estamos ahora mismo con la suficiente fuerza como para romper los 65, o esa es mi opinión actual. Así que nada, no mucho más que comentar, sencillamente que el mercado sigue con la tendencia bajista, que lo normal es que todo siga bajando, o al menos lateralizando sin grandes rebotes al alza, que es más o menos lo que creo que se va a dar, al menos mayoritariamente esta semana. Sí que creo que vamos a ver el nivel de 70.000 en Bitcoin esta semana, de ahí la operación en long. Así que poco más que decir. Nada, recordarte que te suscribas si te ha gustado el vídeo y que le des a la campanita para no perderte los vídeos nuevos que voy subiendo. Dale al like también, que me ayuda muchísimo para crecer. Y si puedes, si no te importa, si quieres comenta algo y dime qué tipos de vídeos te gustaría ver más. Si quieres que sigamos con este tipo de operaciones más especulativas, analizando más a fondo quizás el mercado cripto. Si quieres ver lo del tema de los futuros con acciones tokenizadas, que me parece un tema muy interesante que no demasiada gente hace. En definitiva, déjame lo que quieras ver por aquí. Que de todas maneras yo tengo un sketch, ahí tengo unas ideas, unas cosas que quiero ir subiendo dentro de poco, que me parecen muy interesantes en referencia al mundo cripto, que sí me apasiona, sobre todo la tecnología y lo que hay detrás, y quiero hacer vídeos que seguramente no funcionen muy bien, pero que creo que pueden ser interesantes para el nicho que nos gusta las criptomonedas. Así que eso también intentaré ir subiendo alguno esta semana, que creo que os va a gustar bastante. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Te recuerdo que tengo un canal de mercado tradicional donde hablo a diario de lunes a viernes del mercado tradicional, de acciones, SP500 y demás, y hago inversiones muy a largo plazo, entre 3, 5 años y algunas incluso más. Así que te invito a que te suscribas en ese canal si te interesa ese tipo de inversión, que es una inversión mucho más conservadora que esta, con un riesgo muchísimo más bajo, donde hay un análisis fundamental, unos números detrás y analizamos compañías. Así que si todavía no lo sabías, ahí tienes el link en la descripción para que te suscribas. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.